Hola. Al observar la fe de Abraham y Tomás, debemos admitir que hubo un contraste entre los dos al comienzo de sus viajes de fe. Por ejemplo, Abraham creyó lo suficiente como para dejar su país de origen e ir a un destino desconocido. Eso requirió una enorme cantidad de fe. Creía en algo que no podía ver. Tomás, por otro lado, necesitaba primero pruebas tangibles. A menos que pudiera ver y sentir, no creería. Luego estaba María y Pilato. La fe y el aprecio de María por el Señor le impulsaron a darle un regalo costoso a Jesús. Pilato también tuvo la oportunidad de darle a Jesús un regalo precioso, pero su fe no fue lo suficientemente grande como para superar sus miedos, y Jesús acabó muriendo en el Calvario. Todas estas historias tienen el propósito de mostrarnos cómo puede ser nuestro camino de fe, cuál puede ser nuestro testimonio. Por supuesto, nos gustaría tener la fe devota de Abraham y María, pero a menudo nos parecemos más a Tomás y Pilato. Pero hay que notar, sin embargo, es que Jesús trabajó fervientemente para que cada uno de ellos creyera. Él no se rinde con nosotros, sino que es paciente, incluso cuando tenemos dudas y temores. Así que iniciamos este análisis y resumen de la lección número 7 de la escuela sabática, la cual lleva como título Bienaventurados los que creen. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, verso 29. Amén. Jesús hablaba con seguridad y certeza acerca de su identidad como Mesías. A menudo aludía a esta como el cumplimiento de las profecías y pedía a los demás que dieran testimonio de su condición como tal en respuesta a las evidencias que él les ofrecía. ¿Por qué era tan importante para Jesús que dieran testimonio de su identidad? Quería salvar a tantos como fuera posible para su reino eterno, y sabía que creer en Él era la única manera de salvarse del pecado y de las consecuencias eternas y de este mundo caído. Jesús también apeló a muchos de sus testigos oculares para que expresaran sus convicciones sinceras sobre sus experiencias tangibles con Él. El testimonio de María acerca del sacrificio de Jesús fue poderoso y muy significativo. Su corazón, al igual que el nuestro, estaba totalmente abierto ante los ojos de Él, pues Jesús conoce en profundidad a cada persona. Por eso conocía también el contencioso e intrigante corazón de Judas. Jesús también leyó el corazón de Poncio Pilato, un gobernador romano pagano, que en cierto modo era más veraz que muchos de los acusadores de Jesús. Jesús también recibió el testimonio de un escéptico que tuvo que ver y tocar por sí mismo las evidencias de la resurrección de su Señor. Jesús fue paciente con Tomás y le mostró la clara evidencia de su cuerpo lleno de cicatrices. Esta semana veremos cómo este testigo, el testigo más poderoso del mesianismo de Salvador, el propio Jesús, quien da testimonio de su visión mesiánica a través de sus palabras de vida eterna y de sus poderosos actos. Iniciamos con nuestro primer texto a leer. Génesis 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendicen, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 18, versos 16 al 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Génesis 26, 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tus simientes. Amén. Mateos 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Remontándonos a Abraham, en Juan 8, capítulo 56, da a entender que Abraham recibió una revelación acerca del futuro Mesías. Esta revelación divina de gloria y esperanza debía servir como una confirmación del plan divino de salvación universal. Al contemplar esta magnífica revelación, Abraham se gozó,
Por el contrario, los líderes judíos no necesitaron ninguna revelación para ver el día de Cristo, pues lo vieron a él y a sus poderosas obras en persona. En lugar de alegrarse, como su padre Abraham, se enojaron y se dispusieron a matarlo. Abraham recibe además una aplicación práctica de esa visión que mostraba gráficamente el plan de la redención humana. El patriarca se vio como un tipo o representación de Dios Padre, mientras Isaac representó a Jesús, el Hijo único de Dios. Gloria sea su nombre. La leña para el sacrificio fue llevada sobre la espalda de Isaac hasta el altar, del mismo modo que Cristo llevó la cruz de madera hasta el altar del Calvario. Tanto Isaac como Jesús estuvieron dispuestos a ser sacrificados sin presentar ninguna objeción. Cuesta creer que un muchacho fornido como Isaac, en la flor de su juventud, fuera tan obediente incluso hasta la muerte. La increíble fe de Abraham, a pesar de su dolorosa reticencia a sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, tipificó la voluntad del Padre de permitir que Jesús muriera por la humanidad. La principal diferencia entre Jesús y Isaac fue que Jesús fue el sustituto que se proporcionó para este último. A diferencia de él, nada fue provisto para Jesús. El sacrificio de Cristo lo convirtió en nuestro sustituto. Al derramar su sangre, Jesús dio su vida y su justicia que nadie más poseía para nuestra redención. Abraham elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías y vio a Cristo. Se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo, vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado, tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden: tomar a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Génesis 22:2. Sobre el altar de sacrificio, lo cual hijo de la promesa, el hijo en el cual se concentraban todas sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que decía: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo único. Abraham pues se le impuso esta terrible prueba para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande para que, levantarlo de la degradación, dio a su Hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Por eso es que nos dice Juan capítulo 8, 56 58, Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Aquí Cristo muestra que, aunque podían calcular que su edad no alcanzaba los 50 años, su vida divina no puede ser calculada por cómputos humanos. Imagínese usted, Dios creó el tiempo. ¿Cómo no preguntarle a Dios qué edad tiene si Dios creó el tiempo? ¿O qué tan sabio es si Él también creó la sabiduría? Porque siempre las cosas de Dios van mucho más allá de lo que podamos desear o pensar. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir con cifras. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios persistente y autoexistente. El mensaje que le comunicó a Moisés para ser dado a los hijos de Israel fue: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Éxodo 13:14. El premio no se otorga por las obras, a fin de que nadie se alabe, mas es todo por gracia. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido por justicia o contado por justicia. Empero, al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por la deuda. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Romanos 4, del 1 al 5.
Por lo tanto, no hay motivo para que uno se gloríe sobre otro o manifieste envidia hacia otro. Nadie tiene un privilegio superior a otro, ni puede alguien reclamar la recompensa como un derecho. Nuestro segundo texto nos lleva a Juan, capítulo 12, verso 1 al 3, que nos dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Voy a leer una cita del libro del Espíritu y Profecía, Primeros Escritos, que habla específicamente de esta escena y dice de la siguiente manera: fui transportada al tiempo cuando Jesús comió la cena de Pascua con sus discípulos. Satanás había engañado a Judas y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo, pero su corazón había sido siempre carnal, había visto las potentes obras de Jesús, había estado con él durante todo su ministerio y se había rendido a la suprema evidencia de que era el Mesías. Pero Judas era mezquino y codicioso, amaba el dinero. Lamentóse con ira de lo mucho que se había costado ese perfume que María derramó a los pies de Jesús. María amaba a su Señor. Él había perdonado sus pecados, que eran muchos, y había resucitado de entre los muertos a su muy querido hermano, por lo cual nada le parecía demasiado caro en un obsequio a Jesús. Cuanto más precioso fuese este perfume, ese ungüento, mejor podría ella manifestar su agradecimiento a su Salvador, dedicándoselo. Y aquel acto de generosidad de parte de María fue un acerbo reproche contra la disposición avarienta de Judas. Estaba preparado el camino para que la tentación de Satanás hallara fácil acceso al corazón de Judas. Esto es lo que nos dice en Primeros Escritos, página 165, que esto, en vez de motivarlo, conmoverlo, dice que lo motivó a ser más avaro, ¿no? Eso fue el jaque que dio a los planes de él empezar a prepararse para entregar a Jesús. A costa de gran sacrificio personal, María había adquirido un vaso de alabastro, de nardo, que es un líquido de mucho precio, para ungir su cuerpo. Pero muchos declaraban ahora que él estaba a punto de ser coronado como un rey. Su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en orar a su Señor. Quebrando el vaso de este perfume, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús, y llorando postrada le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga y flotante cabellera. ¡Qué maravilloso privilegio! María no conocía el significado pleno de su acto de amor, no podía contestar a sus acusadores, no podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella solamente obedeció a sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Y esa es la propia justificación. Cristo le dijo a María el significado de su acción y con ello le dio más de lo que había recibido. Porque echando este perfume sobre mi cuerpo, dijo él, para sepultarme lo ha hecho. De la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así Cristo había de morir, su cuerpo había de ser quebrantado, pero él había de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Tal como nos dice Efesios capítulo 5, verso 2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave o en olor grato y agradable. Dios conoce mucho mejor que nosotros lo que es necesario para el bien de sus hijos y nos conduce como nosotros elegiríamos ser guiados si pudiéramos discernir nuestros propios corazones y ver nuestras necesidades y peligros tal y como Dios las ve. Si nosotros confiamos, aunque sea un poquito, ¿no?, en Él, encomendamos nuestros caminos, Él dirigiría nuestros pasos por las sendas que nos conduzcan a la victoria sobre estas pasiones pecaminosas que tenemos.
y sobre todo los rasgos de carácter que necesitamos cambiar para ser semejantes a nuestro Salvador. De aquí pasamos a la historia que nos habla del testimonio involuntario de Pilato, pues nos dice Juan capítulo 18, verso 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no he hallado ningún delito en él. Vamos a leer Juan capítulo 19, verso 4 al 22, el cual nos dice de la siguiente manera. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque no he hallado delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debo morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de Calavera, en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Nos dice el espíritu de profecía que desde el principio ya Pilato se había convencido de que Jesús no era igual que los demás hombres. Lo consideraba un personaje de excelente carácter y de todo punto inocente de las acusaciones que se le imputaban. Los ángeles testigos de la escena observaban el convencimiento del gobernador romano y para disuadirle de la horrible acción de entregar a Cristo para que lo crucificaran, fue enviado un ángel a la mujer de Pilato. Eso es una historia que todos sabemos, para que le dijera en sueños que era el Hijo de Dios a quien estaba juzgando su esposo y que sufría inocentemente. Ella envió enseguida un recado a Pilato. Vemos que ella cumplió, ¿no? Dio el mensaje. Y le dijo entonces a Pilato, refiriéndole que había tenido un sueño muy penoso respecto a Jesús y aconsejándole que no hiciese nada contra aquel hombre varón santo. El mensajero, abriéndose apresuradamente paso por entre la multitud, entregó la carta en las propias manos de Pilato. Al leerla, este tembló, palideció y resolvió no hacer nada por su parte para condenar a muerte a Cristo. Si los judíos querían la sangre de Jesús, él no se apresuraría o se prestaría a su influencia para ello, sino que se esforzaría para libertarlo. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, ¿no? Ese famoso me lavo las manos como Pilato, aunque a la persona lo utiliza, ¿no? Para decir, no tengo que ver con esto, sin embargo no fue así.
Él al lavarse la mano quiso decir, inocente soy de la sangre de este justo, veréislo vosotros, solamente que al final sí, no fue inocente, sí fue culpable porque él pudo librarse, tal y como el Señor había utilizado este ángel para mandarle a su esposa para que, aunque se iba a cumplir, ¿no? Toda justicia, toda la profecía, todo lo que se dijo de nuestro Salvador, pero no tenía que ser a través de él. Él pudo entonces mandarlo hacia el rey, el César, otro gobernante y permanecer limpio de tener esa culpabilidad tan grande, ¿no? Pero Jesús mismo le dijo, no te preocupes, que el que me entregó a ti, pues tiene otro pecado más grande que el tuyo. El Señor trató de librarlo, ¿no? Y él reconociendo que sí era el Hijo de Dios. Él viendo que el hombre, pues, era inocente. Él sabiendo los pensamientos de esos judíos. Y hasta la misma esposa le manda el sueño. Y todavía, pues, no fue capaz de tomar una decisión firme por el miedo, ¿no? A la posición. Y es algo que nos pasa a nosotros, que a veces por nuestra posición hacemos cosas que ya el Espíritu Santo nos habló, estamos convencidos de lo que tenemos que hacer correctamente, pero los bienes de este mundo, los materiales, las posiciones, ¿no? Los honores, elegimos las cosas incorrectas y ni siquiera nos imaginamos pues esa consecuencia eterna que tiene nuestra alma, nuestro carácter, en nuestra vida y en los que nos rodean. Con temor y condenándose a sí mismo, Pilato miró al Salvador. En el vasto mal de rostros vueltos hacia arriba, el suyo era el único apacible. O sea, las personas que lo rodeaban estaban enojadísimos, ¿no? Pero Jesús estaba en una paz maravillosa y en derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón, ¿es un Dios? Volviéndose a la multitud declaró, limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Y aquel a quien él llama su Padre os juzgue a vosotros, y no a mí por la obra de este día. Luego dijo a Jesús, perdóname por este acto, no puedo salvarte. Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó para ser crucificado. Pilato entonces escribió esa inscripción, como dije anteriormente, en hebreo, griego y latín, y la colocó sobre la cruz, la cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los sacerdotes al ver esto se enojaron bastante y le dijeron a Pilato que cambiase esa inscripción. Le dijeron, mira, no escriba así, rey de los judíos, sino dice, sino pon, él supone o él dice ser rey de los judíos. Pero Pilato, que estaba guapo, ¿no? Estaba irado consigo mismo por la debilidad anterior y despreciaba cabalmente a los celosos y alteros sacerdotes y príncipes, respondió friamente, lo que yo escribí ya está escrito. Un poder superior a Pilato y a los judíos se había dirigido a la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad y miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén. Y la inscripción que declaraba Mesías Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento y era una verdad viva transcrita por una mano de Dios que lo había guiado. En el libro de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31, vamos a ver nuestro segundo subtema, que es el testimonio de Tomás. Y nos dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Es interesante el trato que Jesús concedió a Tomás. Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos de tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló a él que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y su consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad quedará rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Pero reverece a Jesús en su amor y su misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús, como siempre, nos enseña cómo debemos de tratar a nuestros hermanos en cada situación. También nos dice que hay muchos aficionados a la duda que se disculpan siempre, ¿no? Diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esta prueba, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, nunca realizarán su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar al lugar sombrío, murmuran mucho, se quejan y están sembrando esa semilla de dudas y van a cegar pues esa cosecha de duda. Y es un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales y muchos se hallarán incapaces de esperar y creer. Esta última cita es un llamado a nosotros a hablar en favor de Jesús y lo encontramos en Mateo capítulo 24 verso 2, también versículo 6 al 8 y versículo 14, y nos dice así: respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Jesús, contemplando el destino de la ciudad que tanto había amado, el alma de Jesús lamentaba a la niña de sus cuidados, la niña de sus ojos. El amor no correspondido quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Poco se imaginaba la multitud el dolor que amargaba el espíritu de aquel a quien adoran, pues en sus lágrimas y sus gemidos lo podían ver, pero no podían comprender el significado de su lamento por Jerusalén. Mientras tanto, los gobernantes de Jerusalén habían recibido informes de que Jesús se aproximaba a la ciudad con un gran concurso de gente. Entonces salen con temor a ese encuentro, esperando dispersar la multitud por causa de su propia autoridad. Cuando la procesión está a punto de descender al monte de los Olivas, los gobernantes lo interceptan, inquieren la causa de ese tumultuoso regocijo y preguntan: ¿quién es este? Los discípulos, llenos de inspiración, contestan en elocuentes, palabras concernientes a las profecías que ya hemos estado estudiando, esas profecías que hablan de Cristo. Adán os dirá: esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Pregúntale a Abraham, quien os dirá: es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá: es Silo, de la tribu de Judá.
Daniel te dirá, Él es el Mesías. Oseas te dirá, Él es el Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Juan Bautista te dirá, Él es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono, este es mi Hijo amado. Y Mateo 13:17 nos dice, nosotros sus discípulos diremos, este es Jesús el Mesías, el príncipe de vida, el redimido del mundo. Y todos esos son versículos de esos personajes que dieron testimonio de aquel, ¿no? De ese príncipe maravilloso que nos redimió con su sangre preciosa expiatoria y que está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros para darnos vida y darnos una esperanza. Pues tenemos los grandes principios de la salvación revelados en la palabra de Dios, que tratan de nuestro bienestar eterno y nuestras propias almas deberán estar siempre encendidas con ese maravilloso amor de Dios. Deberíamos estar dispuestos a proclamar sus alabanzas. Cristo debe morar en nuestros corazones mediante la fe, a fin de poder aprender de Él y ser colaboradores suyos. Debemos ir unidos, decididos con la ayuda de Dios, a dar testimonio de su gloria en cada acto de nuestra vida. Nosotros tenemos una obra muy importante que hacer y es la obra de obedecer a Cristo y dar testimonio de Él. Dijo a sus discípulos, nuestro Salvador Jesús, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los discípulos habían de ser honrados dando testimonio de la misma misión de Cristo. Habían estado con Él constantemente, habían adquirido un conocimiento valiosísimo para impartir a los demás. Nosotros no podemos estar con Cristo presencialmente como lo estuvieron sus primeros discípulos, pero Él ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad y por medio de este podemos dar testimonio de nuestro Salvador. El testimonio de Jesús es, en efecto, el mayor testigo de su propia divinidad y de su misión divina. Él se esforzó repetida y incansablemente por abrir los ojos y los corazones de las clases intelectuales y ricas. El Salvador deseaba vivamente que quienes dudaban consideraran las evidentes pruebas acerca de sí mismo. Anhelaba ardientemente que creyeran y se salvaran, aunque a menudo era en vano. Pero cuántas veces deseamos ver y oír a Jesús en persona, pero si hubiésemos vivido durante su ministerio terrenal y presenciado las evidencias que ofreció, ¿habríamos creído? Ahora tenemos la ventaja de las numerosas profecías cumplidas y que podemos estudiarlas para aprender acerca de sus poderosas obras y las palabras dadoras de vida. Hay vida inherente a sus palabras registradas, pues ellas son congruentes con su persona. Así como testificó Pedro, Jesús posee la palabra de la vida eterna. Eso de los innumerables testimonios de la vida transformadas como resultado de un encuentro personal con Cristo. El poder de Cristo para convertir el corazón humano endurecido y desesperanzado está en plena exhibición para que reflexionemos y nos llenemos de asombro. ¿Consideras cómo Cristo se hace realidad entre nosotros como la esperanza de gloria por medio del Espíritu Santo? A veces tenemos la tendencia a creer lo que no deberíamos creer. La gente no siempre quiere decir lo que no dice, ni dice lo que quiere decir. En cambio, la fuente de la verdad, Jesús, es todo lo contrario. Él siempre dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Y podemos confiar plenamente en lo que dice y en lo que quiere decir. Así que llegamos al final de este análisis de la lección número 7, agradeciéndoles por su apoyo y que puedan compartir este mensaje y que sigamos avanzando y orando para aprender las lecciones maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones, bye.